Me explicaba el otro día un amigo de una tienda especializada las diferencias que hay entre unas piezas de latón de calidad y aquellas que no lo tienen. Básicamente son dos y se ven para los expertos muy fácilmente, es decir que las paredes son muy endebles, no tienen la misma resistencia que debe tener una pieza de calidad y sobre todo las métricas a veces coinciden y a veces coinciden menos. Es decir, que cuesta mucho porque a veces hay holguras o hay dificultades para poder meter, por ejemplo, los tubos dentro de casquillos a la hora de soldar. Bueno, es importante siempre que elijamos piezas de marcas reconocidas, no solamente porque hacen bien su trabajo, sino porque además nos van a servir a los fines que nosotros tenemos, que es que nos queden bien las instalaciones. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo podemos trabajar con piezas de compresión. Son aquellas piezas que sencillamente necesitamos una llave inglesa para hacer todas las transiciones. Y lo vamos a hacer con el consejo y con la ayuda de Rafael Márquez Moro, RM. Una pieza de compresión está compuesta, al menos en uno de los lados de la unión, por una rosca, una tuerca y un anillo, que es el que nos va a servir para dar consistencia y hacer hermética la unión en el apriete. Tenemos tres posibilidades de unión: las piezas que son de compresión por las dos partes y las que tienen por el otro lado una hembra o un macho roscados. Respecto del tipo de piezas encontramos tanto los racores rectos como los codos o las Ts, todos ellos en las combinaciones que te he descrito antes. Tenemos además otras piezas como son los tapones o las piezas de unión con sujeción a la pared. Te voy a explicar cómo se instala con estas piezas de compresión. Lo primero de todo, tenemos que cortar el tubo. Toma las medidas necesarias en tu instalación y córtalo con un cortatubos. A cada vuelta de la herramienta apretamos un poquito más el pomo para que la incisión se haga más profunda hasta que se produzca el corte. Después de cortar, tenemos que utilizar el escariador para limpiar bien por dentro las rebabas. Si no, podemos tener problemas de ruidos y de turbulencias en el agua al pasar por el tubo. Vamos a hacer una instalación de un codo, con un cierre de compresión por cada lado. Abrimos la pieza con los dedos y sacamos del interior los anillos. Introducimos la rosca, el anillo e introducimos la pieza hasta el fondo. Cuando hacemos una instalación sabemos que está bien montada al probarla y ver que no salen fugas. De todas maneras, siempre hay recomendaciones básicas como el número de vueltas que lleva una tuerca para quedar bien apretada. Para una tuerca de esta medida he puesto aquí una marquita, lo normal es darle unas 3 vueltas para que quede totalmente ajustado. Damos una con la mano, la segunda con la mano, no llegamos a dar la tercera, vamos a hacerlo directamente con la llave. Ves que ahora ya, usando la llave, hemos llevado la marca hasta completar una tercera vuelta. Como te decía antes, hay piezas de unión que tienen una parte para un anillo de compresión y otra, una pieza roscada, en este caso una hembra. Vamos a ver cómo se hacen las uniones en este caso. Vamos a unirlo con este tubo que viene conectado a un roscado macho. Lo primero de todo, tenemos que aplicarle teflón o hilo para poder hacer la unión. Fíjate en la dirección que colocamos las vueltas del hilo para evitar que se desenrosque cuando metemos la pieza. Fíjate que si estuviéramos en una instalación real, primero metemos siempre esta pieza porque tenemos que tenerla libre para poder girar sobre el tubo. Con esta pieza ya sujeta a la instalación podemos soltar la tuerca y hacer la unión del siguiente lado. Pues ya ves que si no te gusta soldar cobre, ahora sí que tienes una solución fácil para poder trabajar cualquier instalación.